Ahora, la clase anterior, efectivamente, lo que vimos con mucho detalle fue estas 5 ideas que tiene el Nuevo Testamento, que es la entrega por nosotros, cambiando su lugar por nosotros, una entrega que nos libera de todo lo mal, que nos plenifica con la divinización y la incorporación de nosotros en la Trinidad, y todo eso por misericordia de Dios. Y eso tiene que ser completamente, diríamos, ser el núcleo de nuestros pensamientos y eliminar esta idea de una compensación, como que hay que pagarle a Dios algo que le debemos. Ese sería como el principio. Entonces ahora vamos a pasar a un cuarto punto. Un cuarto punto que es muy, muy importante. Me hubiera gustado estar presente para las preguntas, pero el próximo martes sí, o el próximo jueves en realidad, sí podemos discutir todavía algunos otros temas. Pero por otra parte, esto lo tienen ustedes en el Ratzinger, leyeron el texto más amplio, pero ahora yo voy a como sintetizarlo, dándole algunos perfiles y ustedes lo reflexionan así y después, cuando termine mi exposición, lo reflexionan ahí en la clase con los ayudantes y finalmente la próxima clase lo podemos todavía seguir reflexionando. Se trata del significado soteriológico de la vida y muerte de Jesús. Ahora ya propiamente, ¿por qué significa salvíficamente? ¿Dónde está el elemento? El tema es dónde está el elemento salvífico de la muerte, que en el fondo es la obediencia. Pero este es un tema nuevamente que hay que entender bien, porque la obediencia puede ser muy mal entendida como una cuestión externa impuesta, inhumana y contra la humanidad, o puede ser entendida en el sentido más profundo de la palabra, de Jesús mismo, de Dios mismo. Uno podría decir hasta una obediencia en el cielo. Es decir, hay modos y modos de entender la obediencia, modos y modos de entender el acto salvífico de Cristo, en qué consistió. Entonces ahora quiero detenerme en este punto, en esta clase, con más detalle, a partir de textos bíblicos. Vamos a ver 7 textos bíblicos en proceso y con eso vamos a entender mejor este sentido. Ustedes pueden seguir con la Biblia, con los textos bíblicos que voy a ir indicando, los voy a leer, los voy a explicar y así paso a paso vamos a comprender cuál es el sentido hondo de este acto salvífico de obediencia y de muerte en la cruz que nos salvó a todos nosotros. Entonces ese es como lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a hacer, diríamos, 8 pasos, ¿no? 3, 4, 5, 6, sí, unos 8 pasos que van como reflexionando en conjunto esta salvación. Hay un primer paso, primerísimo, que todo comienza, digamos, en el proceso de comprender la vida como de Cristo como salvífica. O sea, digamos, hay como 2 momentos. La gente se encuentra con Jesús y lo va conociendo, lo va siguiendo, va creyendo, finalmente muere y resucita y viene el Espíritu. Entonces, todo ese primer momento es el momento en que se van encontrando con Jesús y van conociéndolo. Y llega el momento en que la culminación de su conocimiento es la resurrección. Cuando se aparece resucitado y les dona el Espíritu, ese es el momento en que culmina el conocimiento de Cristo. Ahí ya lo conocen como es, saben quién es el resucitado. Y ahí, entonces, desde el momento de la resurrección, comienza el momento en que la iglesia empieza a reflexionar qué significó Cristo para ellos. Porque en la primera parte solamente ellos viven y se van incorporando y van avanzando y van profundizando en su conocimiento, en su seguimiento, en su fe en Él. Pero llega un instante en que ya se culmina eso y es la resurrección y se ha llegado al máximo del conocimiento de Cristo y de la acción de Cristo. Entonces ahí comienza el segundo momento, que es el que vamos a ver ahora, de comprender qué significó la vida de Cristo, qué importancia tuvo para mí y para el mundo entero. Entonces se comienza, el primer paso es la resurrección. La resurrección como culminación de toda la vida de Cristo es el momento definitivo. Entonces ahí el primer paso es la resurrección. ¿Y qué es lo que dice la resurrección para los discípulos y para toda la iglesia? Aquí ha habido un cambio epocal. Todo lo antiguo, los sacrificios antiguos, la forma de culto en el templo, todo eso caducó, se acabó. En realidad hay algo nuevo. Ahora Jesús es el núcleo. Digo que esto no es que lo comprenden en un día y al tiro, sino que yo lo hago en pasos, en cosas que pasaron durante varios años y fueron reflexionando mutuamente, ¿no? Pero entendámonos que es como, lógicamente es el proceso, pero que se dio en un periodo de 60 años, de 70 años, que fue todo el proceso donde se elaboró el Nuevo Testamento. Bueno, pero el primer paso entonces,
con Cristo y su resurrección acabó lo antiguo, se acabó. De ahí viene que se separaron del judaísmo, que ya no hay que circuncidarse, que no hay que cumplir la ley. Iban al templo, pero ahora Jesucristo era el núcleo, la predicación era Jesucristo, no la ley, era Jesucristo y no Moisés. Entonces, el tema inicial es que la resurrección cambió el eje religioso. Ahora el núcleo es Jesús. Él es el centro del querigma y por eso lo que se anuncia es Jesucristo, el muerto, ha resucitado. Entonces, si miramos el Salmo 40, versículo 7 al 9, el Salmo 40 dicen ellos, aquí se cumple lo que había dicho todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que había dicho el Antiguo Testamento? Dice el Salmo 40, no has querido sacrificio ni oblación, pero me has abierto el oído. No pedías holocaustos ni víctimas, dije entonces, aquí he venido, está escrito en el rollo del libro que debo hacer tu voluntad. Y eso deseo, Dios mío, tengo tu ley en mi interior. Este es el texto. Este es el punto. Comprendieron los discípulos en ese instante que todo lo antiguo había sido inútil. Que por más que habían querido cumplir la ley, no la habían cumplido. Que Jesús, que a Dios ya en el Antiguo Testamento decía, esos sacrificios son inútiles. Cordero no me sirve. Eso lo diremos un poquito más adelante. Matar animales no borra pecado. Entonces, y sobre todo la idea es que todo eso, el Antiguo Testamento estaba anunciado que se acabaría, vendría una intervención de Dios nueva, y esa ha ocurrido. Y ha ocurrido, y al ocurrir esta nueva intervención, que es la resurrección de Jesús, entonces todo el culto, toda la vida, todo lo anterior, no vale. Se acaba. Y se ha renovado de una manera nueva. Ese es el primer punto. El primer punto es que hay un cambio epocal. Y el cambio epocal tiene que ver con que se había anunciado que lo anterior ya no serviría. De ahí viene el segundo paso y vemos en 2 Corintios 5, 19. En 2 Corintios 5, 19 a 21 dice lo siguiente. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Jesucristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios se exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A Cristo, que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Entonces hay un nuevo tipo de reconciliación. Hay un nuevo tipo de sacrificio. Hay algo nuevo. Ya no se toman en cuenta las transgresiones anteriores, sino que hay una nueva forma, que es Cristo que nos reconcilia. Antiguamente se reconciliaban con los sacrificios, por eso está hablando de la reconciliación. Esto habla de los sacrificios, precisamente porque todo lo antiguo era sacrificios. Hacer sacrificios para que haya reconciliación, matar un cordero para que haya reconciliación, entregar las ofrendas para que haya reconciliación. O sea, nos une a Dios el sacrificio. Y aquí dice, es Jesús el que nos ha reconciliado. Dios nos reconcilia consigo mismo por medio de Jesús y ya no toma en cuenta nuestros pecados porque hay una palabra nueva de reconciliación. Y nos dice, reconciliados con Dios. Él es justicia para Dios. Entonces, la segunda paso es que aquí eso que era antiguo, que ha pasado, ahora se ha renovado por Jesús. Hay un acto de Dios, pero ese acto de Dios es por medio de Jesús. Es Él, por medio de Jesús, que nos ha reconciliado. Entonces, no solamente se acaba el pasado, sino que esta irrupción de Dios nueva lo hace a través de Jesucristo. Entonces, la gran pregunta es cómo y bajo qué circunstancias y por qué instrumentalidad Jesús nos reconcilia. ¿Cuál es el punto de reconciliación de Jesús? Entonces, ahí viene por qué Dios lo hace por medio de Jesucristo y por qué, en qué sentido y cómo Jesucristo nos reconcilia con Dios. Dice, lo hizo pecado por nosotros para que seamos justicia, o sea, para que seamos justificados, para que seamos justos. Aquí está toda la idea del intercambio, claramente. Entonces, nos quedamos en una frase muy breve, pero tenemos que explicarla. ¿Por qué Jesús se intercambia? ¿Por qué Jesús nos reconcilia? ¿Por qué Jesús nos hace justicia? ¿Por qué en Él son perdonados nuestros pecados? ¿Por qué esta irrupción de Dios en Él produce esto nuevo en nosotros? Entonces, aquí viene el tercer
el texto que es de Romanos. Romanos 3, 23 al 25, que es un texto muy importante de la revelación de la justicia de Dios. Y aquí dice lo siguiente, ¿no? Entonces, se trata de la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. O sea, nuestra fe en Jesucristo nos hace justos. Esto es un tema que vamos a ver en nuestra apología teológica, pero no puedo adelantar eso, pero digo lo esencial. La justicia de Dios mediante la fe quiere decir la justicia que nos da Dios. Dios nos hace justos, nos llena de Dios en el fondo, nos purifica, nos santifica, nos hace estar unidos a Él. Entonces, pero por la fe. O sea, si uno cree en estos, está justificado. ¿Pero por qué? Dice, y se la otorga a todos los que creen. Entonces, ¿por qué? Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos son justificados, o sea, son hechos justos por Él, gratuitamente, en virtud de la redención, del rescate, realizada por Cristo Jesús. O sea, es Jesús el que nos saca del pecado porque nos hace santos. A las dos cosas. Nos borra el pecado, pero nos planifica, nos diviniza, nos hace justos. ¿Quién es justo? Dios. El único justo es Dios. Entonces, si nos hace justos, nos diviniza. Entonces dice, es Jesús el que nos realiza en Cristo. En Él somos justificados y hechos justos. ¿Por qué? Y aquí viene la frase clave en el versículo 25. Pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación a través de su propia sangre para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente. Esto está remitiendo a un acto cultural muy preciso del templo, que es importante comprender, que en el fondo lo que se hacía en el templo para purificar era siempre que la persona compraba un cordero, entregaba el cordero, y el cordero lo representaba. Como uno no podía uno mismo entregarse, lo representaba. Entonces el cordero era matado y la sangre, que representa la vida, o sea, representa lo esencial del cordero, y por lo tanto a nosotros, esa sangre que es nuestra sangre, somos nosotros ahí, pero no podemos sacar nuestra sangre, entonces se saca la del cordero, y esa sangre se rociaba en el altar. Y el altar es lo santo, el instrumento de propiciación. Ese instrumento es el altar. Ese altar es lo santo porque representa a Dios. Entonces, lo santo representa a Dios, el altar, y la sangre nos representa a nosotros, porque la sangre es nuestra vida, es la vida. No es el tema de matarlo, sino que el tema de que es nuestra vida. Entonces la sangre se rociaba en el altar. ¿Y qué pasaba? La sangre pecadora nuestra vida, al tocar lo santo, no contamina, sino que lo más poderoso elimina lo más malo y lo más débil. Lo más poderoso es Dios, lo más débil es la sangre. Entonces, lo santo toca nuestra sangre y se purifica nuestra sangre. Ese era el sentido simbólico, ¿no? Que al tocar lo divino con lo humano, como lo humano es más débil, lo divino es más fuerte, lo divino transforma lo humano. Antiguamente se pensaba que si lo humano tocaba lo divino, ensuciaba lo divino. No, eso no es así, al revés. Lo divino purifica lo humano. Entonces, lo que está diciendo es que Jesús es ese instrumento. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, asume la humanidad, y al tocar la humanidad lo que hace es salvar la humanidad. La hace nueva, totalmente. Dios mismo es el que asume la realidad del mal, el pecado, y al tocarlo lo purifica. Eso es lo que está diciendo. Por eso es un instrumento de propiciación verdadero. Por eso es el verdadero instrumento, es el verdadero salvador, es el verdadero redentor. Porque precisamente al hacerse hombre, esto es lo que está detrás, y por eso que transforma la humanidad completamente. Y por eso que todos los sacrificios antiguos fuera, ya caducaron, ya no existen, precisamente porque lo que ha pasado es que ha venido un verdadero instrumento de posesión, que ya no es un altar de piedra, sino que es el Hijo de Dios mismo, y que ya no toca la sangre de un cordero, sino que asume la propia humanidad. ¿Se fijan el cambio radical? El cambio radical va en 3 pasos ya. El primer cambio radical es que ahora Dios irrumpe, paso 1, irrumpe totalmente en la vida con la resurrección de Cristo. Segundo, irrumpe a través de Jesús. A través de Jesús irrumpe Dios, segundo paso. Y tercer paso, irrumpe a través de Jesús porque es el Hijo de Dios que asume lo humano y purifica lo humano, diviniza lo humano.
Se fija que es profundo esto, ¿no? Hay un elemento divino que viene a lo humano, asume lo humano, transforma lo humano. Y lo transforma no solo perdonándole los pecados, aquí queda clarísimo, lo asume haciéndolo divino, justificándolo. Esa es la palabra importante de la justificación, lo que lo hace justo. Hay que entender que justo no es la justicia romana, que el dar a cada uno lo que le merece, sino que justo es santo. Justo es sinónimo de santo, y santo es sinónimo de Dios, divino. Por lo tanto, la justificación es la santificación y es la divinización. Por eso los padres tenían toda la razón al decir que Dios nos diviniza. Hablar de redención es reductivo, es solo liberación. Hablar de divinización es mucho más amplio porque santifica donde se entiende incluida la redención. Entonces, en este sentido tenemos que el tercer paso es que Jesús asume la humanidad y al asumir la humanidad purifica, diviniza totalmente la humanidad. Pero aquí nos viene la siguiente pregunta, que es el cuarto punto. Pero ¿por qué Jesús purifica la humanidad? Fíjense usted que la purifica no simplemente por tocarlo, eso sería como un instrumento. Nosotros seríamos una masa inerte. Si asume nuestra humanidad y la transforma, es una masa inerte. Yo no soy una masa inerte en el sentido que soy una piedra. Y me tocan y me santifican. Es como si el rey Midas, no sé si se acuerdan de esa historia, o sea, una novela, un cuento, ¿no? El rey Midas toca una piedra y la transforma en oro. No es que Dios toque la humanidad y la transforme en oro. Eso sería una cosa material, totalmente indigna del ser humano. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, toca la humanidad, la asume, por eso la toca asumiéndola, y en él a todos nosotros, al asumir la humanidad, la transforma no por tocarla, la transforma, aquí está Hebreos 10, 1 al 10, que es la siguiente frase, la transforma, ya lo dijimos en el Salmo, por su obediencia, por su fidelidad, porque actuó verdaderamente como hombre. Fue el verdadero ser humano, totalmente dócil a Dios, completamente obediente. Recuerden que el Salmo decía, el Salmo 40 decía, cuando lo leímos, ¿no es cierto? No has querido sacrificios, pero me has abierto el oído y he venido para hacer tu voluntad. Ese es el punto. Entonces, por eso que Hebreos 10, del 1 al 10, que es un texto muy importante que habla de la caducidad, el fin de los antiguos sacrificios, con la llegada del nuevo y único sacrificio que es Cristo, que es la obediencia. Entonces aquí llega el texto donde efectivamente Jesús nos salva por su obediencia. Es decir, porque como ser humano vivió totalmente dócil al Padre, nos enseñó a vivir como un verdadero hijo, nos hizo ser verdaderamente hijos y pudimos vivir absolutamente como hijos de Dios, totalmente una humanidad totalmente desarrollada. Un verdadero hijo de Dios es un pleno ser humano. Entonces, es la plenitud del ser humano porque se hace viviendo totalmente como el Hijo de Dios. Al leerlo nos vamos a dar cuenta que esto es más profundo y la palabra obediencia aquí, ojo, que va a empezar a tener un significado muy particular, no el que muchas veces se da a entender. Dice, la ley, voy a leer largamente el texto del 1 al 10. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año dar la perfección a quienes se acercan a ello. De otro modo, los que ofrecen estos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlo. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Aquí está el primer punto. O sea, dice, los sacrificios no sirven para nada. La sangre de un toro, ¿por qué me va a borrar el pecado? Obvio, lo sabemos todo. Y más encima los sacrificios no borran los pecados. Tan es así que uno todos los años tiene que volver. Es decir, los sacrificios no borran pecado. Eso es lo primero. Paso 1. Se acabó eso. Eso es algo, un buen signo, un deseo, un intento, pero no borra pecado. Por lo tanto, por eso quedó caduco. Entonces dice, por eso, al entrar en este mundo, ahora retoma el salmo que estamos leyendo, dice Jesús, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo.
holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, entonces dije, aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. O sea, diciendo, efectivamente los sacrificios se acabaron, ahora viene Jesús que asume la humanidad, pero la asume para hacer la voluntad del Padre. O sea, el sacrificio cambió por hacer la voluntad. O hacer la voluntad es la nueva forma de hacer sacrificio. O es la nueva forma de perdonar los pecados. O la verdadera forma de perdonar los pecados. Entonces, dice, continúa el texto, dice primero, sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Para añadir después de eso, entonces estoy aquí dispuesto a hacer la voluntad, tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. O sea, abroga los sacrificios, acaba los sacrificios, para establecer lo segundo, para hacer la voluntad. En virtud de esa voluntad de Dios, hecha por Jesús, quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. O sea, lo que está aquí diciendo es que los sacrificios quedaron pasados, pero le prepara un cuerpo para obedecer la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio. Entonces, el sacrificio acá es el cuerpo que le permite, la humanidad que le permite hacer la voluntad de Dios. O sea, se venera a Dios con la obediencia. La verdadera forma de venerar a Dios, de adorar a Dios, es la obediencia. Y en esto es totalmente fiel a lo que decía el núcleo del Antiguo Testamento. Entonces, aquí lo que está diciendo, recuerden que todo el Antiguo Testamento era ustedes ofrecen sacrificio, igual faltan a la justicia. Ustedes me rocían con sangre, pero sus manos están llenas de sangre de injusticia y de opresiones y qué sé yo. Entonces, aquí ustedes no cumplen la voluntad. Y todo el Antiguo Testamento es, ustedes no han cumplido la ley. Recuerden ustedes que cuando Dios da la ley en Moisés y da la ley profunda, da la ley diciendo lo siguiente: yo los elijo como pueblo. Fíjense que esto es muy central porque dice, Dios los elige, para entender bien este texto, ¿no? Dios los elige como pueblo gratuitamente, es parte del plan, ¿no es cierto? Los hace su pueblo, propiedad de Él, con las características de Él. Entonces, como son su pueblo, este pueblo tiene que tener las características de Dios, porque es de Dios. ¿Y cuáles son las características de Dios? La santidad, la justicia, el amor. Entonces, lo que hace la ley es decirle, mira, este es el camino para ser santo, para ser justo, para ser como Dios. Y por eso la ley y todos los mandamientos son, este es el camino que te desarrolla como ser humano, el que te hace ser un verdadero humano. Estas son las características de Dios, las características de santidad, para que sean ustedes verdaderamente pueblo de Dios. Por eso dice el pueblo, ya antiguamente, aunque lo retoma Jesús, ya lo decía el Levítico, sed perfectos, o sed santos, o sed justos, como mi Padre de Dios es justo. Porque ustedes son el pueblo de Dios, nosotros diríamos son el cuerpo de Cristo, son el templo del Espíritu, entonces ustedes tienen que ser como Dios, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu, porque son parte de Dios, son pertenencia a Dios. Entonces, toda la idea, toda la salvación, toda la plenitud tiene que ver con vivir como Dios quiere que vivamos, en el sentido de nuestra vocación más profunda, de nuestra esencia más profunda, y por eso los mandamientos. Entonces, la obediencia es eso, es ser adecuado a nuestra propia voluntad, a nuestra propia vocación, ser adecuado a nuestra propia esencia, adecuarnos a lo que somos. Y lo que somos es divino, y por lo tanto toda la salvación está en que estemos adecuados a lo divino. De allí entonces que la fe va por la obediencia implica la fe, porque yo creo en eso y trato de seguirlo. Yo creo en la palabra de Dios y trato de seguirla. Yo le confío en la palabra de Dios y trato de seguirla. ¿Se fijan? Entonces, toda la cuestión está en que yo me adecúe a esta obediencia, porque Jesús nos salvó con su obediencia, porque cumplió totalmente el Antiguo Testamento. El punto es el siguiente, que con toda la ley que nos dio, Él nos dio el Antiguo Testamento, el pueblo igual no pudo. O sea, el problema no era que no quería, sino que no era capaz. No fue capaz, no tuvo la fuerza, no tuvo la capacidad de cumplir la ley. Por eso que Jeremías 31:31 dice,
Llegará el día en que enviaré el Espíritu Santo. Y ese Espíritu llegará a los corazones. Y al llegar ese Espíritu a los corazones, la ley será escrita en el corazón. Que escriba la ley en el corazón quiere decir que yo les voy a hacer que puedan cumplir la ley de corazón. O sea, naturalmente nos saldrá cumplir la ley. Porque tenemos el Espíritu en el corazón y naturalmente cumplimos la ley. Nos nace cumplir la ley. Cumplimos feliz la ley porque tenemos el Espíritu en el corazón. Fíjense ustedes que esta ley que nunca se pudo cumplir, se tiene que cumplir solo con la venida del Espíritu Santo. Y el texto, digamos, lo más notable de todo esto es que precisamente después de la Pascua, 50 días después de la liberación de Egipto, fue cuando Dios en el Sinaí les entregó la ley. Ustedes ya me están comprendiendo. Los liberó el día de la Pascua de Egipto, 50 días después les dio la ley en el templo de Jerusalén, en el monte Sinaí. Y Jesús, 50 días después, como dice Lucas, 50 días después de haber resucitado, Pentecostés significa 50 días, en Pentecostés, en la conmemoración de la entrega de la ley, les envía el Espíritu Santo. Es clarísimo lo que está diciendo. Lo que no pudieron hacer porque era la pura ley, ahora viene para ser cumplido. Les entrego la verdadera ley, la ley del Espíritu. El Espíritu en el corazón que les hace cumplir la ley. Entonces, todo está en que podamos o no podamos cumplir la ley. Como no podíamos cumplir la ley en nada, nos envía el Espíritu Santo. Pero además de habernos enviado el Espíritu Santo, antes y justamente el Espíritu Santo nos lo envía porque primero ha venido Jesús, que ha cumplido la ley por fin. Él, concebido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo rodeaba y por el Espíritu de Dios hacía milagros, lleno del Espíritu Santo, cumplió perfectamente la ley. Fue totalmente obediente. Con eso nos salva, precisamente porque renueva la humanidad ahora con la verdadera obediencia. Ahora bien, dicho eso, entonces, tenemos que dar un siguiente paso. Entonces, ¿cuál es el acto sacrificial? Porque usted dice, bueno, no hay acto sacrificial. Lo hay. Pero el acto sacrificial ahora ya no es simplemente morir, sino que es más profundo que eso, y eso está en Romanos 12:11. Fíjense usted que la carta a los Romanos 12, ya que tenemos una vida totalmente llena del Espíritu para cumplir la ley, Jesús cumplió obedientemente la ley. Entonces dice Romanos 12:1: los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tal debe ser su culto espiritual, o su culto lógico, dice, o sea, su culto racional. Y no os acomodéis a la forma de pensar en el mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de la mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Acá llegó al punto nuclear de lo que estamos hablando. El sacrificio es un sacrificio existencial. Es una renovación interna de la mente y del corazón para vivir totalmente adecuados a lo que somos como seres humanos y que nuestra vida sea una ofrenda de amor a los demás. Ese es el culto espiritual. Espiritual es una bonita palabra, pero en realidad dice un culto lógico, o sea, un culto lógico, un culto racional. Pero racional no en el sentido racional, sino en el sentido adecuado, un verdadero culto. Entonces, el hombre entero es el sacrificio. Entonces, no es la muerte en sí misma, es la totalidad de una vida entregada, la totalidad de una vida ofrecida cumpliendo completamente la voluntad de Dios. No es un culto pasivo, porque si no sería pasivo, yo me dejo morir, ay, me ofrecí. No, es un culto activo, es oír la palabra, es ser oyente, es simplemente siempre obedecer lo que Dios le inspira, discernir lo que Dios quiere, es un ofrecimiento profundo, es todo un culto que es activo, y en el fondo aquí se ve claramente la relación con la Eucaristía, que es el ofrecimiento de Cristo, y ese ofrecimiento de Cristo siempre comienza con la palabra, se trata de escuchar. Entonces, aquí estamos en el punto básico y fundamental, que quiero detenerme un minuto. Entonces, lo que está diciendo es que realmente, ¿cuál fue los ofrecimientos de Cristo?
Pregúntense ustedes, ¿cuál fue el ofrecimiento de Cristo? El ofrecimiento de Cristo no fue, es una totalidad, pero en primer lugar el ofrecimiento de Cristo fue toda su vida entera, es su vida ofrecida. Pero su vida ofrecida no es a la espera de que lo maten, eso sería muy pequeño, todavía muy poco. No es simplemente cuando le llegó la muerte, digo, acepto la muerte. Es mucho más que eso. La vida ofrecida es un sacrificio, es mi vida la conformo como una ofrenda a Dios y a los demás. Yo estoy para ustedes y yo me dejo conducir totalmente por Dios. Esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda existencial. Es una ofrenda existencial, no es una ofrenda cruenta simplemente de morir. Es una vida entregada. Yo creo que en esto ser tremendamente claro, porque el hecho de que luego eso se narre en forma cultural y en forma sacrificial nos puede ayudar, nos puede perjudicar porque volvemos a caer en los sacrificios antiguos. Lo que ha hecho justamente el cristianismo es acabar con los sacrificios antiguos y hacer un sacrificio nuevo, aunque mantuvo el lenguaje. Por supuesto que mantuvo el lenguaje sacerdote, mantuvo el lenguaje ofrenda, mantuvo el lenguaje altar. Es el lenguaje de esa forma antigua, pero mantuvo solo el lenguaje para que lo entendiera la gente. Pero en el fondo lo que ha hecho es una nueva idea, una nueva cosa, que se expresa de otra manera, que se expresa sacramentalmente. En primer lugar, ya no matamos ni un cordero, sino que una hostia. Entonces es muy distinto como lenguaje, pero se mantiene la idea fundamental, esta idea de sacrificio, porque tiene valores que podemos mirar después. Pero aquí el tema es que, pero hay que ir al núcleo. El núcleo es, la ofrenda no es un señor que lo matan. La ofrenda es una vida entregada. Entonces, cuando yo me digo yo soy sacerdote ministerial, ustedes son sacerdotes bautismal, todos somos sacerdotes, entonces tenemos el mismo sacerdocio, solo que lo tenemos de una manera distinta, pero es el mismo sacerdocio de Cristo, que es una ofrenda existencial. Por lo tanto, uno vive ofreciendo su vida. Yo soy sacerdote no porque presido, sino porque me ofrezco. Porque eso es lo fundamental. Eso es lo del sacerdocio. Es la víctima. Sacerdote, víctima y altar es una sola persona, Jesús. Y cada uno de nosotros desde el bautismo es sacerdote, víctima y altar. Y yo me ofrezco presidiendo la comunidad. Ustedes se ofrecen viviendo con más profundidad sus votos religiosos, o se ofrecen como laicos ofreciendo su vida y para que el reino de Dios sea acogido en este mundo. Y de distintas maneras. De tal manera que el tema fundamental es la obediencia sacrificial, es un sacrificio. Este punto es esencial. Con eso ustedes ven que el sufrimiento es una cuestión secundaria. Es totalmente secundaria. Lo primero es la ofrenda de la vida existencialmente, como la de Jesús, con la obediencia a la voluntad de Dios. Pero eso todavía nos da un paso más. ¿Qué significa propiamente una obediencia? Entonces pasamos al siguiente texto, que es Romanos 15. Romanos 15, del 15 al 16, dice, Jesús, sin embargo, dice, en algunos pasajes de esta carta os he escrito con cierto atrevimiento como para recordarles lo que sin duda no habéis olvidado. Pero lo he hecho en virtud de la misión que Dios me ha confiado. Aquí va. En virtud de la misión que Dios me ha confiado. Ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para hacer de los gentiles una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, toda la misión nuestra es hacer una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nuestra vida debe ser una ofrenda agradable, santificada por la vida. Eso es la vida cristiana, una ofrenda agradable. Vean ustedes que en el canon de la misa, en la plegaria eucarística número 3, después del ofrecimiento, dice: haz, Jesús, que nosotros seamos una ofrenda perfecta haznos ofrenda permanente para que podamos ofrecer este sacrificio. Ofrenda permanente. Todos deberíamos ser una ofrenda permanente, un sacrificio agradable. Entonces, aquí está muy claro el punto de que volvemos al Salmo. No has querido ofrenda y sacrificio, sino que me has hecho un cuerpo para que yo cumpla tu voluntad.
Ese es el sacrificio agradable, cumplir la voluntad de Dios. Entonces, aquí tenemos dos puntos que son absolutamente unidos, que es que yo me ofrezco, totalmente soy un don para los demás, pero ese don lo soy cumpliendo la voluntad de Dios, tratando de asemejarme a lo que Dios me inspira, tratando de cumplir el camino que Dios me da. Entonces, no es la obediencia acá, no es una cosa externa, que viene un Señor superior y me dice, usted haga esto, esto, lo otro. Lo hacemos, obedecemos. Yo tengo un obispo que me dice, lo voy a cambiar de parroquia, y yo obviamente que obedezco a la nueva parroquia que me mandan. Y así los distintos ministerios que Dios me ha dado a través del obispo los he cumplido. Pero no es eso lo principal de la obediencia, esa es la parte final, una cuestión puntual, pero la gran obediencia que tengo es la de todos los días, la de que yo discierno cuando rezo, cuando leo la palabra de Dios y veo cómo Dios me está inspirando. Lo hago cuando preparo las clases, a ver qué me está pidiendo Dios, qué es lo que tengo que decir. Esa es mi obediencia. Yo podría simplemente decirle, mire, me voy a Buenos Aires por una semana, así que usted sin clase y a la próxima. Nos vemos en una semana más. Tal vez ustedes habrían estado más contentos, no lo sé. Pero ahí no habría sido ni una ofrenda, ahí no habría sido la voluntad de Dios, porque mi voluntad de Dios es tratar de cumplir con la tarea, de enseñar, de entregarme, esa es mi misión. Y no decir, aprovecho que me voy para afuera y con eso no hago clase, tengo una semana sin preparar y me descanso mejor. No, lo contrario, yo soy una ofrenda, mi vida está entregada y si tengo una tarea, tengo que cumplir la otra y para eso la tengo que preparar. Y el discernimiento, al final, el 99% de mi vida de obediencia es obediencia a Dios, a su discernimiento, a su espíritu, al cumplimiento de cada día. Y además están los puntos que van como enmarcando esta obediencia. Pero la primera obediencia es la existencial de que, entonces, Baltasar dice una frase muy dice, cuando uno promete obediencia, y promete obediencia con los votos, o promete obediencia al obispo por el sacerdocio, la obediencia es todo lo contrario que la flojera. Es decir, la flojera dice, bueno, yo hago lo que me diga, no tengo nada que pensar. Justamente lo contrario, es cuando más tiene que pensar, es cuando más tiene que discernir, porque justamente usted ofreció su vida al Señor, ofreció su vida en una comunidad, ofreció su vida en un ministerio, y usted entonces tiene que vivir existencialmente eso, y eso depende de usted. Usted decide, porque usted discierne y porque usted sabe cada día, en cada minuto, lo que le va pidiendo Dios, en el marco de esa obediencia, en esta misión, en esta comunidad, en esta tarea que me piden, en estas costumbres comunitarias, por supuesto, toda esa. Pero todo eso es el marco externo, que no quita en nada el discernimiento interno, la obediencia interna, el ofrecimiento de la vida. Porque yo puedo vivir una vida de obediencia externa en la comunidad, cumpliendo todo lo que me digan, y vivir completamente con mi corazón en otro lado, y con mi corazón no obediente en nada, y con mi corazón refunfuñando de todo, y con mi corazón tratando de hacer lo menos posible con tal de hacer lo que se me antoja. ¿Te fijas? O sea, en el fondo, el tema de la obediencia es fundamental, pero no es fundamental en lo que me mandan externo, sino que es fundamental en cómo yo discierno lo que Dios me va pidiendo. Es una cuestión activa, es una cuestión existencial de la vida, cómo yo entiendo mi vida, cómo ofrezco mi vida. Por eso la obediencia es ofrecimiento y discernimiento, en primer lugar, enmarcado en la estructura eclesial que me va diciendo, porque como somos una comunidad, tenemos que organizarnos y comunitariamente adecuarnos, y porque somos parte de una comunidad mayor y yo soy uno más. Entonces yo me adecuo y obedezco y sigo la misión común. Pero eso no me quita en nada, ni me exime para nada de la responsabilidad primera de ser una ofrenda existencial acá. Y eso queda como de alguna manera resumido en la epístola la carta a los Filipenses, texto clásico del capítulo 2, conocemos ahí, ¿no es cierto? Cristo dice, voy a partir con el versículo 6, que es el texto conocido, para pasar después al versículo 16, ¿no? En el 6 dice, Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho de ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana, y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le entregó el nombre sobre todo nombre. Bien, entonces Jesús se ofrece, se rebaja en el sentido, se hace el último, se despoja de su condición divina, se hace el último y es capaz de hasta morir
pero ¿para qué? Y aquí viene entonces el versículo 16, ¿no? Dice, hacerlo, le dice entonces, siguiendo ese ejemplo, dice, hacerlo todo, nos dice a nosotros Pablo, hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, en medio de la cual brilláis como estrella en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Así en el día de Cristo seréis mi orgullo, ya que sentiré que no he corrido en mí ni me he fatigado en vano. Y aunque mi sangre se derrame, todo esto lo dice Pablo, como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegro y congratulo con vosotros. De igual manera, también vosotros alegraos y congratulaos conmigo. O sea, Jesús se entregó y yo me entrego ¿a qué? A la misión, me entrego a ustedes y soy un sacrificio para ustedes. Me dedico totalmente a anunciar el Evangelio, discierno, pienso, avanzo, etc., ¿no? Entonces, tengan ustedes claro qué significa la obediencia. En síntesis, el sacrificio de Cristo, que es lo que salva, la salvación es por la irrupción de Dios en Cristo, y Cristo lo hace porque asume la humanidad, y asumiendo la humanidad lo que hace es vivir humanamente siguiendo la voluntad del Padre, que quiere decir la vocación más íntima, la misión más profunda. Entonces, esto es muy importante. Entonces, esos serían los 8 textos. Pero esos 8 textos los voy a como resumir de alguna manera en el punto fundamental. Entonces, ¿cuál es el sentido? Sería como la conclusión de esto. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y cómo se construye. Y digamos, esto se sintetiza como en 2 cosas. Uno, la muerte no es una cosa secundaria. De ninguna manera estoy diciendo eso. Es muy importante. Pero es muy importante porque está enmarcada en algo que es más central, que es su obediencia. Entonces hay que entender bien lo que es la obediencia y cómo la muerte se incorpora en esa obediencia, ¿no? Entonces hay que tomar en serio que Jesús murió, y la próxima clase yo voy a ir recorriendo toda la parte final de su vida, la muerte, la cena y todo, ¿no? Que va a ser la próxima clase. Pero hay que tomarlo muy en serio. Pero quiero terminar la idea, ¿no? Pero todos los acontecimientos de la muerte son como el momento culminante, que son muy importantes porque tiene momentos muy neurálgicos de abandono, de entrega, de encuentro con el Padre, de descenso al lugar de los muertos, o sea, muy profundo y que tenemos que reflexionar muy hondamente, teológicamente muy denso, pero esa muerte y todo eso en el fondo es la culminación de su obediencia. Pero la obediencia en Jesús no es un acto externo, no es que Dios le tenga que decir, Él no diga, no me queda otra que obedecer, sino que es la conformación personal de Él con su vocación. Es su misión, Él es una misión y nosotros somos una misión. En esto somos paralelos. Él es una misión, entonces toda su obediencia es conformarse a su vida, intentar ser hijo, vivir como hijo y dedicarme totalmente y entregarme totalmente a mi vocación última, que es amar, que es predicar el reino de Dios, que el reino de Dios venga, dejarme llevar por ese acontecimiento final y entregarme. Y cuando llegue mi hora, si realmente me van a destruir, bien, pero yo cumplo la misión y no es que ando buscando morir, sino que simplemente voy a ser fiel hasta el final, voy a amar hasta lo último, me voy a entregar totalmente. Entonces fíjense que en el mismo Filipenses 2 el acento no está puesto en la muerte ni en lo cruento, sino que está puesto en que todo eso es la culminación de un acto de obediencia, de conformación con su misión, con cumplir la voluntad cada día, con discernir cada día. Y por eso es que el momento de su muerte es el momento final, pero es el momento culminante donde muestra que su obediencia realmente es verdadera. Pero es porque es un amor verdadero, porque es una entrega verdadera, entonces es un sacrificio verdadero. Y toda la cuestión en la agonía, se recuerdan en el huerto de los olivos, todo su problema es, toda la cuestión de la agonía y todas las oraciones, identificarme con la voluntad del Padre frente a un momento difícil, de entregarse, de alguna manera de hacerse uno con la voluntad del Padre. Pero esa voluntad del Padre es externa, en el sentido que yo me tengo que dejar llevar por eso, pero me dejo llevar
por aquello que es lo más profundo mío, para ser un verdadero hijo y para poder cumplir la misión que es ofrenda. Entonces le duele, le cuesta, le sale difícil tener que aceptar la muerte, pero es lo que más quiere porque él es donde puede ofrecerse, porque ahí con eso está mostrando cómo es el verdadero ser humano, que ama totalmente, que no le importan las consecuencias de la misión y porque entiende su vida como sacrificio. Entonces yo quisiera concluir con esto, que la redención está hecha a través del sacrificio de Cristo, pero el sacrificio de Cristo es asumir la realidad humana, ofrecerse por la realidad humana, y esa significa en el fondo obedecer a Dios, y esa obediencia a Dios es identificarse con la voluntad del Padre, y esa es la ofrenda. Entonces, obediencia, ofrenda, sacrificio, amor, son distintas palabras para decir lo mismo, que es el sacerdocio existencial, el sacrificio existencial. Si yo les quisiera decir en una palabra, diría: Jesús nos salva por su sacrificio existencial. Es su existencia, no es una cosa o la otra, es su existencia identificada con Dios. Bueno, yo creo que le he dado hartas vueltas, ya hemos tenido un buen rato. Yo creo que ustedes vuelven a reflexionar ahora, discútenlo un poco, profundícenlo, y en la próxima clase del martes, del otro jueves, volvemos. Como siempre, si ustedes tienen una duda más particular, me mandan un mail, yo se los contesto antes de la próxima clase, si no, la próxima clase lo discutimos. Ahora discuten ustedes, conversen este tema, porque estamos en el núcleo de lo que significa salvación. Y muy probablemente algunas de estas cosas ustedes no la habían pensado así, o la habían pensado tergiversadamente. Y el sacerdocio así se debe entender, como ofrenda existencial y sacerdocio son idénticos en Cristo. En Cristo no hay una diferencia. Por eso todos los que van a ser sacerdotes por el bautismo ya lo son, o si van a tener un sacerdocio ministerial, nunca tienen que olvidarse que el sacerdocio y ofrenda es una identidad, como en Jesús. De tal manera que ese es el modo de comprender el sacerdocio verdadero, bautismal y ministerial, porque es el único sacerdocio de Cristo. Es la ofrenda existencial. Bueno, lo dejo hasta aquí y nos vemos el próximo jueves. Que les vaya muy bien.